Muy buenos días a todos, estimados compañeros y congresistas. Os damos la bienvenida nuevamente a todos a esta cuarta jornada en formación multidisciplinar sanitaria, un evento sanitario dedicado al aprendizaje proactivo y colaborativo en el ámbito de la salud multidisciplinar. Nos hace especial ilusión que todos los que hoy estéis aquí presentes hayáis sacado un pequeño hueco en vuestra apretada agenda, especialmente teniendo en cuenta estos días festivos, para poder presenciar el programa de hoy, donde se van a presentar temas de diversa índole sanitaria, siempre, como ya sabéis, desde un enfoque adaptable a todas las profesiones sanitarias, contribuyendo así al enriquecimiento de nuestros conocimientos y prácticas profesionales. Hoy vamos a presentar a continuación la ponencia Abordaje fisioterápico para cuidadores de Alzheimer y otras demencias, conceptos básicos y estrategias de intervención. Un tema cuya importancia radica en la creciente prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y la necesidad de desarrollar siempre esos enfoques integrales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, proporcionando así siempre conceptos básicos y estrategias de intervención con el objetivo de mejorar la atención y el manejo de los pacientes con demencia, al tiempo que así apoyamos el bienestar físico y emocional de quienes los cuidan. Y en este contexto es un privilegio introducir a nuestro destacado ponente, el señor don Javier Bleda Andrés, fisioterapeuta en la Clínica de Fisioterapia Javier Bleda en Ontur, Albacete. Javier, buenos días, es un placer. Buenos días. El placer es mío. La verdad es que tengo que agradeceros mucho por darme la oportunidad de poder hoy pues contribuir a este eventazo, ¿no? Que siempre es un placer y la verdad que pues encantado de El poder placer es nuestro, aportar de mi verdad. granito de arena y a ver qué tal lo exponemos. Espero que Nada, se dé bien. va a darse fenomenal, que lo sé. Pues nada, Javier, cuando quieras puedes ir preparando tu presentación Muy bien. eh, Perfecto. para que así la visualicemos. Mientras tanto, Ujú, a todos los congresistas que estéis ahora en línea, os ujú. invito a que participéis activamente en la sesión, que aprovechéis esta oportunidad para aprender y para compartir conocimientos. Recordad que podéis realizar vuestras preguntas a través del chat inferior de la derecha. Todas vuestras preguntas van a ser recopiladas a lo largo de la sesión Ujú. y posteriormente las comentaremos con Javier, ¿vale? Así que nada, cuando Perfecto, quieras. pues yo creo que lo tenemos. Vamos a ver. Vamos. Bien. Toda la pantalla. Vale. Aquí te está diciendo todo el mundo, va a ir todo bien, te deseo lo mejor. Tal. La gente anima, os lo agradezco mucho. La verdad que lo agradezco mucho. Vale. Vamos a Eh, ver. Quiero un poquito de feedback. A ver qué tal. ¿Cómo lo tenemos ahí? vale, perfecto. Si quieres le puedes dar en la barrita de abajo a ocultar Ocultar. y ya Ajá. está. Eso es. Así Perfecto. vemos tu Muy ponencia. bien. Perfecto, pues cuando... Perfecto. Muy bien, pues buenos días. Como ha comentado la compañera, mi nombre es Javier Bleda Andrés. Soy fisioterapeuta y director técnico de la clínica Javier Bleda Fisioterapia, que está ubicada en Ontur, en Albacete. Y dentro del bloque temático de atención primaria y comunitaria y con objeto del cuarto congreso en el equipo multidisciplinar en sanidad, al que para mí es un placer siempre asistir, pues vamos a exponer la ponencia titulada Abordaje fisioterápico para cuidadores en Alzheimer y otras demencias, conceptos básicos y estrategias de intervención. De acuerdo. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito de qué es la fisioterapia. ¿Mm? Fisioterapia tiene varias definiciones, quizá a lo mejor se relaciona comúnmente con el empleo del masaje y punto pelota, o con el empleo a lo mejor de la movilización, tiene algo que ver con la rehabilitación, ¿no? Bueno, pues hay muchos conceptos que vamos a ver si los podemos ordenar un poco para poder darle el sentido que se merece a esta ponencia, porque primero tenemos que saber efectivamente de qué va la fisioterapia. Bueno, pues realmente la fisioterapia tiene principalmente dos o tres definiciones que todo fisio y toda persona que quiera saber de la fisioterapia debe conocer. En primer lugar, cabe destacar el concepto al que alude la Organización Mundial de la Salud. Habla de arte y ciencia del tratamiento
por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad, ¿no? Habla de esos agentes físicos que podemos utilizar los fisioterapeutas para tratar todas esas disfunciones, trabajar limitaciones, mejorar capacidades. En definitiva, lo definen como arte y ciencia. Pero es que luego tenemos esa World Confederation for Physical Therapy, la WCPT, abreviado, que habla de un conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante esa aplicación de los medios físicos que ya comentaba la OMS, para curar, prevenir, recuperar y adaptar a personas afectadas de diferentes disfunciones somáticas. Es otra definición quizá un poquito más completa, pero a mí siempre me gusta hablar de la definición de nuestro Consejo General de Colegios de Fisios en España, porque parece que describe tres aspectos clave, que son, por un lado, la definición de fisioterapia como ciencia y arte en el tratamiento físico, ¿m? La evaluación, ya que dentro del ejercicio de la fisioterapia se va a incluir la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para conseguir esa cuantificación, ¿no? de esas variables de resultado. Y además habla de objetivos. De hecho, comenta que el objetivo último de la fisioterapia va a ser promover y aumentar el nivel de salud de los ciudadanos, a fin de mejorar la calidad de vida de la persona y de facilitar, bueno, pues una reinserción social lo más plena posible. A eso son definiciones que van a enmarcar la fisioterapia. Pero tenemos que saber más cositas y sobre la fisioterapia hay que saber especialidades, donde se trabaja la fisioterapia. Bueno, pues especialidades, yo creo que hay casi tantas como ámbitos en los que se trabaja. Hablamos de fisioterapia deportiva, relacionada con todo lo que tiene que ver con el ejercicio y el deporte, la geriátrica con las personas mayores, fisioterapia pediátrica, hay muy buenos centros por aquí por la zona, en la zona de Murcia. Tenemos ahí también varios centros de educación especial que también van a trabajar con esos pacientes más jóvenes. Fisioterapia neurológica y así que cabe destacar, ¿no? el hospital de parapléjicos al que me gustaría hacer alusión en ese contexto, también ¿cómo comentar? Quizá una referencia, ¿no? En lo que es la fisioterapia neurológica a nivel nacional y casi internacional. Fisioterapia comunitaria, fisioterapia de la salud ocupacional y del trabajo, ergonómica, ¿no? Esa fisioterapia que se hace como prevención o como tratamiento de capacidades en esos riesgos laborales que nos podemos encontrar, ¿no? También tenemos la fisioterapia plástica y estética, la fisioterapia dermatofuncional, que poco a poco va apareciendo, ¿no? Esa fisioterapia más centrada quizá en la estética que en la salud, pero que también es fisioterapia. La balneoterapia y hidroterapia, que está presente quizá en centros de relajación, en balnearios, la fisioterapia de cuidados paliativos o oncológica, que muchas veces pues, se relacionan entre sí, la fisioterapia veterinaria, donde también pues, se trabaja con animales. También tenemos otras disciplinas. En este caso tenemos, perdón, la fisioterapia odontológica, la fisioterapia traumatológica, donde vamos a trabajar con diferentes lesiones, con diferentes procesos en los que ha habido pues o un traumatismo, un accidente, una caída, y ahí pues el fisio es el que tiene que rehabilitar, es el que se va a encargar de las rehabilitaciones, va a ser parte fundamental de ese proceso. Fisioterapia ortopédica, ¿no? La colocación de diferentes ortesis, la aplicación de otra serie de herramientas o de ayudas técnicas que le permitan a la persona pues poder desenvolverse mejor en sus actividades básicas, la fisioterapia ginecológica, uroginecológica, obstétrica, de preparación al parto, de posparto. Bueno, ahí tenemos un campo súper amplio en el cual la verdad que no tengo especial especialización o gran especialización, mejor dicho, pero sé que está ahí y sé que hay muy buenos profesionales también. Fisioterapia cardiovascular o respiratoria, ¿no? De rehabilitación cardiopulmonar, la fisioterapia en salud mental y en psiquiatría, torácica, reumatológica. En definitiva, muchísimas especialidades donde la fisioterapia nos puede ayudar y nos puede sacar un poco las castañas del fuego con ciertos pacientes que pueden pues, necesitar de nuestros servicios y de nuestro apoyo.
De hecho, en cuanto a la historia de la fisioterapia, hay muchas fechas, pero a mí sí que me gustaría destacar tres o cuatro cositas clave, ¿vale? Aquí hablan de el 1957, cuando se establece la especialidad de fisioterapia, pero no es hasta bueno, pues el 1986 cuando se reconoce a la fisioterapia como una titulación independiente, ¿no? Lo que antes eran los ATS, que al final trabajaban con enfermería y al final pues también hacían funciones de fisio en aquel entonces, pues a partir de ahí se establece como titulación independiente. Y de hecho, en el 90 ya aparece la diplomatura en fisioterapia. En ese mismo año, obviamente, también aparece el Colegio Profesional de Fisioterapeutas. 8 años después se establece ese Consejo General de Colegios, se establecen los estatutos 5 años después o 4 años después, y es en 2007 cuando la fisioterapia cumple 50 años y además deja de ser diplomatura y constituye lo que es el resto de titulaciones universitarias, un grado universitario. Pero bueno, en cuanto a técnicas, ¿qué técnicas podemos emplear en fisioterapia? ¿Y por qué tenemos que saber esto de cara al abordaje en el Alzheimer para cuidadores? Pues nosotros los fisios tenemos diferentes agentes físicos con los que podemos trabajar, pero sí que es cierto que dependiendo de las capacidades o de las limitaciones donde vayamos a intervenir, pues vamos a utilizar unas cosas u otras. En este caso, por ejemplo, pues vamos a hablar de masoterapia, del empleo del masaje y de todas sus técnicas con diferentes fines. Vamos a hablar de la electroterapia o de la aplicación de corriente eléctrica en diferentes zonas del cuerpo con diferentes objetivos, excitotores, analgésicos. La termoterapia o aplicación de calor sobre determinadas zonas del cuerpo para aumentar temperatura. Después veremos con qué objetivo lo podemos trabajar. Tenemos también la crioterapia, que es el empleo del frío, de esa reducción de la temperatura en determinadas zonas para poder, bueno, pues aliviar diferentes procesos o reducir inflamación. Bueno, pues hay diferentes enfoques con los que se pueden trabajar. La hidroterapia, el empleo de ejercicios en piscina o hidrobalneoterapia, hidrocinesiterapia y diferentes ramas. La cinesiterapia que le hemos puesto ahí en amarillo, le hemos subrayado porque comprende numerosas técnicas en las que se engloba el ejercicio terapéutico, el movimiento, el arte de mover, donde pues ahí los fisios vamos a tener muchísimo, muchísimo que decir y muchísimo que trabajar. Y eso va a ser súper importante también para esos cuidadores en el Alzheimer y en otras demencias, el empleo de la cinesiterapia. Ahora después veremos el porqué. Otras técnicas van a ser la magnetoterapia, el empleo de campos magnéticos para trabajar diferentes estructuras, el vendaje, que puede ser neuromuscular, compresivo, funcional, diferentes enfoques también en función de las necesidades o de los objetivos que pretendamos, pues para pues, trabajar diferentes zonas del cuerpo también. Dependiendo de la finalidad, pues vamos a poner uno u otro, y ya un poco a criterio del profesional. Y además la presoterapia, el empleo de diferentes presiones externas al cuerpo en diferentes cámaras. Se suele emplear sobre todo en miembros inferiores, aunque también hay presoterapia torácica. Y bueno, pues tiene otras finalidades, otros objetivos. Pero todo esto son técnicas que los fisios empleamos en el día a día. Bien, aquí sí que me gustaría comentar ciertos detalles, porque realmente la fisioterapia como tal siempre se le ha relacionado tanto, tanto con el masaje que parece como que se nos confunde, ¿no? Parece como que se nos encuadra dentro del masaje y parece que el masaje es lo único que tiene que ver y punto pelota. Y aquí efectivamente pues aparece el intrusismo. De hecho, yo creo que el masaje, las terapias alternativas, quiromasaje, quiropraxia, naturopatías, parece que son una ventana, son una forma de poder introducirse en nuestro campo de otras terapias que, bueno, pueden ser complementarias, pero hay que ver cuándo se pueden complementar y cuándo no. Vamos a ver. El tema del masaje como tal, ya hemos hablado del masaje, es una técnica dentro de la fisioterapia. Y sí que es cierto que para aplicar masoterapia, para aplicar un masaje, no se tiene por qué ser fisio. De hecho, la masoterapia o el empleo del quiromasaje, cuando se emplea con fines estéticos o de placer o de relajación,
cuando no hay un fin terapéutico, y eso es lo importante, pues a nivel legal está permitido y a nivel legal es lícito. Parece que tiene que ver. El problema viene cuando nosotros tenemos un problema de salud, y nosotros en vez de recurrir a un fisioterapeuta nos vamos a un quiromasajista, a un quiropráctico, a un profesional alternativo que trabaja con el masaje, con otra serie de técnicas manuales con fines terapéuticos. Eso es un problema. Es un problema porque cuando nosotros trabajamos con una persona con patología hablamos de un acto terapéutico y sanitario. El acto sanitario lo tiene que hacer un sanitario, un profesional sanitario. ¿Qué ocurre? Pues que en cualquier acto sanitario pues pueden ocurrir cosas, eventos adversos, que se salgan un poco de nuestra capacidad de control. Y para eso los fisios estamos colegiados y tenemos un seguro de responsabilidad civil que nos ayuda y nos protege de ciertas situaciones como las que hemos comentado. Por ejemplo, poníamos el caso de pues algo que no tiene por qué pasar, pero bueno, resulta que tenemos un día en consulta, pues un problema de trapecio superior, un síndrome miofacial y optamos por trabajar con la punción seca. Bueno, ya de base, si nosotros vamos a trabajar con la punción seca, pues el fisio tiene que tomar ciertas consideraciones, ¿no? La preparación de la zona, la empresa de recogida de residuos biológicos, la formación específica que te acredite y te permita llevar a cabo esa técnica y evidentemente un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque parece que ese tipo de técnicas, las invasivas, la punción seca, son efectivas, pero sí que es cierto que son peligrosas si no se aplican con el rigor o con la seguridad que deben. Y pueden ocasionar lesiones graves, como neumotoras, como lesión en diferentes estructuras que estén dentro del cuerpo y que puedan ser un poco más complicadas luego de abordar. En definitiva, son eventos adversos que no queremos que pasen. ¿De acuerdo? Hay veces que en el acto terapéutico ocurren cosas que no queremos, ni el fisio ni el paciente, obviamente, pero a veces ocurren. Bueno, pues cuando la persona o cuando el paciente acude a un servicio de fisioterapia, ya de base, si tiene ese seguro de responsabilidad civil, es muy probable que ese seguro se le haya concedido porque efectivamente tiene las capacidades y los conocimientos para aplicar dicha técnica. Y por tanto, pues vamos a tener una seguridad de que si ocurre algo, no va a ser por falta de formación del profesional. Y además, si ocurre, no hay problema a la hora de pedir responsabilidad porque hay un seguro que el fisio va a tener a sus espaldas y que va a permitirle cubrir todos los gastos que fuesen necesarios si tenemos que recurrir a las asistencias médicas. Que Dios no quiera, pero puede ocurrir. Entonces, en ese caso, es súper importante el tema de la colegiación y del seguro de responsabilidad civil. Y de cuando nosotros nos ponemos en manos de un profesional que sea sanitario, que esté colegiado y que nos dé esa seguridad para poder poner un problema real de salud en manos de efectivamente un profesional sanitario de verdad. Y eso quiero dejarlo súper claro porque hoy en día pues tenemos muchísimos casos de intrusismo, de terapias que no acaban bien, de supuestos milagros. En definitiva, hay mucho, hay muchísimo, pero siempre parece que es importante irse a lo oficial. Aunque nos cueste un poquito más, al final uno lo agradece. Y por supuesto, pues bueno, es una titulación que ya, como hemos comentado, se constituyó como grado universitario, hay 4 años de duración, con exámenes, con anatomía, con pruebas, con trabajos que efectivamente ponen a prueba la destreza, ¿no?, de ese profesional y al final, pues tenemos la certeza de que nos va a tratar una persona que por lo menos tiene las competencias para poder abordarnos, mejor o peor, pero nos va a abordar en las mejores condiciones. ¿De acuerdo? Pero además vamos a hablar de cómo se demuestra en fisioterapia y si funciona o no funciona, porque muchas veces tenemos casos de personas que dicen, bueno, pues a mí es que me ha ido bien, a mí es que me ha ido mal, cierta técnica me fue bien, o a mí es que yo he ido a este lado, a este otro, vamos a ver. Sí que es cierto que hay una experiencia individual que nos va a decantar a trabajar siempre de una forma o de otra. Cada profesional tiene su, tiene su forma de trabajar. Cada maestrillo tiene su librillo. Eso está bien aplicado.
pero no podemos hacer las cosas porque en base al por qué a mí me vaya bien, porque eso no es riguroso a nivel científico. Y nosotros, como ciencia médica que somos, nos tenemos que basar en un método científico para poder demostrar y aplicar ciertas técnicas. No podemos trabajar un problema de salud a la buena de Dios. Lo vamos a trabajar con papeles detrás, ¿vale? Por eso, a mí me gustaría en estas diapositivas explicar un poquito cómo se demuestra en fisioterapia. Bueno, pues vamos a poner a una población con un X problema de salud, por ejemplo, un dolor cervical, una cervicalgia, con una media de 7 sobre 10 en la escala EVA del dolor. ¿Vale? Vamos a ver si nos podemos ubicar. Una población de salud donde nosotros sacamos ahí una serie de sujetos que les duele el cuello con 7 sobre 10 en una escala de valoración del dolor. Y además se decide hacer un estudio sobre los efectos del ejercicio en ese dolor cervical, a comparación del empleo del masaje. Y por tanto, vamos a coger 50 personas que se van a incluir en el estudio, todas ellas tienen dolor cervical y se van a dividir de forma aleatoria, y eso es importante, que no haya una persona que los divida como esa persona quiere, sino que se dividen aleatoriamente en dos grupos. Un grupo de masaje y otro grupo de ejercicio. Aquí estamos trabajando con un ensayo clínico. El grupo de masaje tiene la mitad de sujetos, 25, y el grupo de ejercicio otros 25. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. En el grupo de ejercicio se van a aplicar ejercicios dirigidos a la zona cervical durante más o menos 45 minutos, 3 veces por semana durante 3 semanas. Aquí hablamos de periodización, ¿no?, de un tratamiento con una frecuencia y con una carga de trabajo. Y por otro lado, en el grupo de masaje se aplica masaje en la zona cervical durante unos 45 minutos, 3 veces por semana durante 3 semanas. Si os fijáis, el tiempo de tratamiento es el mismo, la frecuencia también es la misma y además dentro de la sesión el tiempo de intervención durante la sesión también es el mismo. Bueno, pues arranca el estudio y entonces transcurren 3 semanas de tratamiento y se le vuelve a reevaluar a esas personas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues hemos contado con que teníamos un dolor de 7 sobre 10 en escala EVA. Bueno, pues volvemos a preguntar a cada persona por su dolor. Y en este caso, la media del dolor de los 25 sujetos estudiados en el grupo de ejercicio, perdón, es de 4 sobre 10 en la escala EVA. Y además, volvemos a preguntar en el otro grupo, en el grupo del masaje, y ahora la media de dolor de esos 25 sujetos estudiados es de 6 sobre 10 en la escala EVA. Vamos ahora a condensar esa información que nosotros hemos extraído tras concluir la fase de tratamiento. En el grupo de ejercicio, la media del dolor cervical va a pasar de lo que teníamos de base, de 7 sobre 10, a 4 sobre 10, en esas 3 semanas de intervención. Mientras que en el grupo de masaje, la media pasa de 7 sobre 10 a 6 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues evidentemente en el primer grupo de ejercicio la media se reduce 3 puntos, es el cambio, lo que nosotros valoramos, y en el grupo del masaje la media se reduce 1 punto. Por lo tanto, en conclusión, es un estudio súper sencillo, súper poco complejo, no es un estudio que se suele ejecutar todos los días porque al final necesitamos muchas más variables, muchos más detalles que tienen que ver, pero bueno, a grandes rasgos. Según este estudio, la conclusión es que el ejercicio es mejor para el dolor cervical en comparación con la aplicación de masaje. Este tipo de trabajo es lo que se lleva a cabo para poder aplicar en nuestro día a día una técnica u otra. Es decir, no aplicamos porque a nosotros nos vaya mejor una técnica u otra, sino que aplicamos porque el estudio o los estudios que hay ya practicados nos han indicado que hay ciertas técnicas que para ciertos problemas en ciertas poblaciones son mejores que otras. Aquí no se inventa nadie nada. Y si se inventa, hay que demostrar, ¿vale? Por tanto, cuando nosotros tenemos un estudio de esas características, lo conveniente y común es que se lleven a cabo más estudios sobre un mismo problema de salud. Y además, lo que se utiliza también es
comparar otras terapias para extraer otras conclusiones, combinar otras terapias, aplicar placebos dentro de esos estudios para evitar ese efecto, ¿no? Ese efecto placebo precisamente se evita introduciéndolo. Y además, cuando nosotros tenemos muchos estudios sobre problemas de salud comunes o sobre problemas, o sobre poblaciones, mejor dicho, comunes, lo que se hacen es condensarse esos estudios, se extraen ciertas conclusiones de cada uno y se condensan en revisiones sistemáticas, donde las conclusiones son eminentemente cualitativas o metaanálisis incluso, donde además se habla de tamaño del efecto y de otra serie de resultados que nos dicen cuánto de mejor es una terapia frente a otra para una población en un determinado problema de salud. Y a grandes rasgos esto es lo que se llama fisioterapia basada en la evidencia. Y esto quiero que quede súper claro porque nos va a diferenciar de curanderos y de otras terapias mágicas que hablan de que el esto a mí me va muy bien o es que a mí me hicieron el otro día cierta técnica y me va muy bien porque es que hace esto lo otro. Bueno, si una técnica va bien, primero tiene que demostrar el por qué va bien y que de verdad va bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora de demencia, ¿no? De lo que nos ocupa en esta ponencia de hoy. Hablamos de demencia como una de las principales fuentes, de morbilidad y de mortalidad en las personas mayores. La prevalencia en mayores de 65 años va a ser de entre el 5,2 y el 16,3% en hombres y en mujeres. Pero es que en mayores de 85 años ya se alcanza el 22% y el 30% en hombres y mujeres respectivamente. Y además se va a duplicar cada 20 años. Por otra parte, la incidencia va a ser de entre unos 40 a 60 casos por cada 1.000 personas al año en el grupo de 80 a 84 años. Y además, vamos a hablar de diferentes demencias dentro de las mismas, destacando a Alzheimer, que va a representar el 60-80% de las totales, pero va a haber otras como la demencia vascular, por cuerpos de Levy, otras secundarias o de degeneración frontotemporal que también van a estar ahí, presentes en ese grupo de demencias. La característica común de las mismas, la pérdida de independencia en las AVD. Eso va a conllevar a un deterioro de la calidad de vida y efectivamente va a incrementar la sobrecarga de los cuidadores. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos de qué se trata la demencia y cómo trabajarla. Bien, pues aquí tenemos unos criterios diagnósticos, los DSM-4, propuestos por la Asociación Americana de Psiquiatría, que nos van a permitir detectar si estamos ante un caso de demencia o no tiene nada que ver y, sin embargo, hay otra causa que puede estar propiciando esa pérdida de independencia de la persona. El primer criterio va a ser un desarrollo de déficit cognitivo múltiple que se va a caracterizar por un lado, deterioro de la memoria y por otros trastornos como pueden ser la afasia, la aprasia, la agnosia o la alteración de las funciones superiores. Otro criterio puede ser un deterioro significativo de esa relación social o laboral que guarda la persona con su entorno o con un cambio importante de esa función previa. También va a ser un inicio gradual en el caso de la demencia y un declinar cognoscitivo que va a ser continuo, cada vez va a ir la cosa a peor. Ese déficit cognoscitivo no se explica por otro cuadro confusional ni es secundario a otros trastornos y efectivamente ningún otro trastorno va a explicar mejor las características del paciente que no sea una demencia. Aquí hablamos de que, a grosso modo, blanco y en botella, leche. Bien, pues efectivamente, vamos a hablar de demencias y dentro de ellas vamos a hablar de Alzheimer. De hecho, es que ninguna prueba va a ser capaz de determinar que padecemos Alzheimer o que la persona padece Alzheimer por sí misma, pero sí que se van a combinar ciertas pruebas o criterios. Los principales, los generales para demencias. Además, si hacemos un análisis de sangre, pues vamos a descartar otros procesos infecciosos o déficits de vitaminas que puedan propiciar ese estado confusional que podría confundir con demencia. Las exploraciones neuropsicológicas, otras pruebas de neuroimagen como el TAC, la resonancia o el PET-TAC, que pueden a lo mejor indicar otros problemas que no tienen que ver con demencias o que sí tienen que ver. Las pruebas genéticas quizá podrían orientar en casos de inicio precoz o en antecedentes de demencia.
Pero lo principal va a ser el análisis del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a tener unos niveles altos de las proteínas tau y amiloide. Y además, si es que tuviésemos dudas, aunque no se practica casi nunca, el diagnóstico post-mortem, la presencia de ovillos neurofibrilares y de placas neuríticas en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Bueno, ¿pero qué factores tenemos? Bueno, pues en demencias vamos a contar con la edad, que puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de tener mayor probabilidad de padecer demencia. Tener un nivel educativo bajo también va a influir negativamente a la hora de padecer una demencia. El sexo femenino, padecer riesgo cardiovascular, el caso de hipertensión arterial, diabetes, el colesterol, la obesidad, la presencia de hábitos de vida no saludables, el sedentarismo, el tabaquismo, la presencia de bebidas alcohólicas, bueno, pues la adicción a drogas, otros hábitos que no son los ideales. Y luego, pues otros detalles como el hipertiroidismo, los niveles hormonales, el aislamiento social o problemas de relaciones sociales en nuestro entorno, la depresión, otros trastornos mentales, también van a propiciar la aparición de la demencia. Es decir, que al final es una enfermedad multifactorial, que es la que nosotros pues tenemos que abordar, ¿no? Tanto como fisios como para cuidadores. ¿Cuáles son los síntomas principales, ¿no? ¿Cuáles son los, por así decirlo, los factores o los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar un caso con demencia? Bueno, pues vamos a tener elementos cognitivos que tienen que ver con la memoria, con el lenguaje, habilidades para el cálculo y para la toma de decisiones. Vamos a tener síntomas que tienen que ver con el trastorno de la conducta. Hablamos de indiferencia, depresión, irritabilidad, agresividad, de delirios, de otros problemas que tienen que ver con esos aspectos. Alteración funcional, va a repercutir ese problema en el trabajo, en la vida social y familiar, en la familia. Hay una pérdida de autonomía casi siempre a la hora de llevar a cabo sus AVD. Y además podemos tener trastornos del sueño del apetito y problemas como la incontinencia urinaria, que pueden ir agravándose conforme la enfermedad pues, va evolucionando. De hecho, lo más importante a la hora de trabajar con una demencia es la fase en la que se encuentre. Por eso vamos a constatar 3 fases o etapas relativamente bien diferenciadas en la enfermedad, dependiendo de la intensidad de esas alteraciones neurológicas y conductuales. Vamos a tener por un lado la fase leve o inicial, la fase moderada o intermedia y la fase severa o terminal. Todo ello tiene que ver con la intensidad en la que se presentan esas alteraciones neurológicas y conductuales. Además, la evolución tampoco va a ser homogénea, sino que más bien va a tener sus peculiaridades individuales, es heterogénea. Todo ello tiene que ver con la relación en cuanto a la aparición de síntomas, la velocidad en la que esos síntomas van a evolucionar, las alteraciones psicológicas y de comportamiento que acompañen a todos esos síntomas. Y además, es importante comprender que la individualización de esos síntomas y progresión va a ser clave en el abordaje de esa demencia. Por ello, vamos a hacer un breve repaso a esas fases. La primera, la fase leve o inicial, puede durar entre unos 2 y unos 4 años. Se va a detectar alteración de la memoria, cambios en la personalidad, cambios bruscos de humor, alteraciones de la conducta o del lenguaje. Y sin embargo, vamos a tener una vida relativamente normal, aunque esa desorientación en el espacio ya va a favorecer que disminuya poco a poco la actividad física y social de esa persona. Es decir, la persona parece que lleva a cabo una vida totalmente normal, pero ya hay ciertas cosas que nos indican que no todo está como tendría que estar para la edad de la persona. Y además, incluso podríamos tener un indicio ya de los trastornos posturales y de marcha a destacar, como puede ser la disminución del braceo y la rigidez, la lentitud en los pasos. En definitiva, ya son ciertos detalles que nos van indicando cosas. Tenemos luego la fase intermedia o moderada, que puede oscilar entre los 3 y los 5 años de duración. Aquí ya hay un deterioro cognitivo intelectual que es progresivo. Se van a sumar también, además, el agravamiento de diferentes problemas relacionados con la memoria, con el lenguaje, con diferentes funciones corticales, y todo ello va a condicionar esa pérdida de autonomía.
Y además vamos a tener alteraciones físicas como los signos parkinsonianos, falta de coordinación y de equilibrio, debilidad, atrofia, rigidez, reducción de la movilidad y presencia de dolor, tanto al inicio del movimiento como durante, como después. En definitiva, el asunto se va a ir complicando poco a poco y además van a aparecer caídas, porque la persona aún puede levantarse y puede moverse. Y eso al final, ese déficit en el control neuromotor, pues va a propiciar que la persona aún quiera hacer cosas, pero muchas veces ya no pueda, como lo hacía antes. ¿De acuerdo? Otros aspectos ya vamos a encontrarlos en la fase final o terminal. Esta duración puede ser variable. Van a aparecer otros signos neurológicos, va a aparecer rigidez, espasticidad, hiperreflexia y además otros reflejos más arcaicos donde se produce una abolición, ¿no?, de esas funciones corticales superiores, como el hociqueo y la succión, deprensión, reflejos piramidales como el Babinski. Pueden aparecer también mioclonías, discinesias, otras crisis convulsivas, puede aparecer desorientación, pueden aparecer caídas más importantes, fracturas. En definitiva, vamos a tener más problemas. Y además, esos trastornos posturales también se van a acentuar. De hecho, se pueden producir en sedestaciones o deslizamientos e inclinaciones que parece que la persona como que se derrumba, ¿no?, en la silla. Y por supuesto, problemas en la marcha. Va a haber dependencia en la transferencia, va a haber rigideces articulares, deformidades, postura en flexión que parece que va a dar una falsa estabilidad, va a aumentar el dolor y la fatiga, vamos a tener pérdida de capacidad de marcha, vamos a necesitar ayudas técnicas, vamos a tener alteraciones circulatorias, contracturas, pueden aparecer úlceras por inmovilismo. En definitiva, va a haber muchas cosas, el encamamiento va a estar ahí, pueden aparecer pues escaras, grandes rigideces. En definitiva, lo que puede ocurrir si nosotros no cambiamos el curso de la enfermedad es esa debilidad vital que al final nos va a conllevar pues a una pérdida del familiar, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final del camino no siempre acaba así. Es decir, si nosotros no trabajamos y no hacemos las cosas bien, pues es probable que aparezca ese tipo de complicaciones, las fases vayan avanzando y efectivamente pues el camino final pues sea un poquito más complicado. Pero si llevamos a cabo unos cuidados y una estimulación correcta, pues podemos retrasar esa progresión en las fases o incluso mejorar ciertos aspectos dentro de esa gravedad que tenga la persona. Otros signos neurológicos que podemos destacar, pues hablábamos del parkinsonismo, que tiene que ver con la rigidez y la bradicinesia, la disminución del braceo y de la velocidad de marcha, esa inexpresividad, las discinesias, que son movimientos involuntarios o incapacidad de controlar esos voluntarios, las mioclonías, que son otros movimientos involuntarios breves y rápidos, las crisis convulsivas, alteraciones varias de marcha, como puede ser un signo de Romberg, que tiene que ver con el equilibrio, la pérdida de marcha en tándem, la postura en flexión, una debilidad muscular o la incapacidad para superar obstáculos. Todo eso son cositas que cuando nosotros llevemos a cabo una evaluación, pues vamos evidentemente a resaltar en esa persona. Es decir, esa persona con demencia, con Alzheimer, tiene todas estas cosas y ya la vamos a poder ubicar en una fase o en otra. Y eso va a ser súper importante porque a raíz de ahí nosotros vamos luego a construir esa intervención fisioterápica y esos consejos para que cuidadores nos puedan acompañar y complementar en ese proceso de tratamiento. De hecho, nosotros tenemos que llevar a cabo esa evaluación físico-motora y vamos a extraer diferentes elementos que nos van a ayudar a elaborarla. Primero, vamos a recoger esos datos, vamos a realizar reevaluaciones periódicas y primero tenemos que observar, tenemos que detectar cómo esa persona llega hasta nosotros, si llega con ayuda de silla de ruedas, si llega con muletas, si llega independiente, si llega con asistencia de otra persona, si es capaz de conducir, si se desenvuelve bien en casa. En definitiva, tenemos que recoger toda esa serie de cosas que nos van a permitir hacernos una idea de cómo está esa persona fuera de la consulta. Y dentro de la consulta, pues nosotros vamos a llevar a cabo una exploración física que va a tener que ver con el dolor, con el estado articular y muscular de todas las partes del cuerpo, con esa actitud postural, si está en flexión, en extensión, si tenemos una postura viciosa hacia adelante, si tenemos, sin embargo,
correcciones a nivel de diferentes estructuras. En definitiva, tenemos que hacer un análisis global del cuerpo. Además, vamos a valorar si hay trastornos del movimiento, como hemos comentado, esos signos neurológicos, cómo está el estado de la piel, si hay problemas circulatorios, si hay déficits sensoriales, si hay problemas en la deambulación, si hay problemas a nivel de coordinación o incluso si hay fallos en el esquema corporal. Es decir, si la persona no reconoce las partes del cuerpo o la ubicación, mejor dicho, de esas partes del cuerpo. Eso es súper importante porque vamos a contar con que la persona ya tiene un deterioro más importante de esas funciones corticales superiores. Bueno, dentro de esa evaluación físico-motora, nosotros vamos a evaluar a nivel funcional la marcha y el equilibrio. Y vamos a seleccionar 3 herramientas que están estandarizadas y validadas y que van a permitir hacernos una idea de cómo esa persona se mueve a nivel de marcha y de equilibrio, a nivel funcional. Además, estas herramientas pues son, entre comillas, sencillas y van a poder ser llevadas a cabo por cuidadores para poder efectivamente llevar a cabo esa evaluación y esa puesta en escena del caso con demencia para poder así abordarlo mejor. Tenemos el test de Tinety, la escala de marcha y el test Time Up and Go. Nosotros vamos a arrancar con el test de Tinety, que va a tener 2 subescalas, una de equilibrio y otra de marcha, con diferentes ítems. La administración tiene que ver con, disculpen, la administración tiene que ver con la detección precoz de riesgo de caídas y además pues se va a administrar previa pregunta a la persona sobre el temor a caerse. Va a tener un valor predictivo de un 63% en ancianos y un 87% en frágiles. Se va a cumplimentar en unos 8 o 10 minutos. Y lo más importante es que nos va a detectar precozmente ese riesgo de sufrir una caída. Aquí el evaluador camina detrás del anciano para la subescala de marcha y el de equilibrio va a permanecer junto a él evaluando pues todos esos ítems que tienen que ver con el equilibrio. Y además esta escala es súper clara porque a mayor puntuación, mejor funcionamiento. De hecho, la puntuación máxima para la subescala de marcha es 12 y 16 para la parte de equilibrio. El total nos va a indicar el riesgo de caídas. Aquí tenemos los diferentes ítems de la parte de equilibrio y aquí tenemos esos ítems para la parte de marcha. En total van a ser 28 los puntos. ¿Cómo se va a interpretar? Pues a mayor puntuación en la escala, hemos hablado menor riesgo de caídas. Por tanto, si la puntuación está entre 19 y 24, vamos a contar con que hay un riesgo de caídas, X, pero si la puntuación es menor a 19, el riesgo va a ser muy importante de caídas. Por eso es importante ver qué puntuación sacamos en esa escala para valorar si esa persona inminentemente se va a caer o si por el contrario, pues tenemos más margen y podemos trabajar otras cosas con esa persona. Bien. Otra escala es la escala de marcha, que va a tener 2 subescalas, una de capacidad funcional y otra de exploración. Y además también se va a valorar el análisis global de esa marcha, ¿no? que desarrolla la persona. Dentro de la capacidad funcional va a haber ítems sobre el ámbito que se desarrolla, la autonomía, el hecho de levantarse de la silla y de la cama, subir o bajar escaleras, caminar y si tiene o no caídas. Y dentro de esa exploración, pues vamos a constatar rigideces, ese levantamiento de silla o enderezamiento, las congelaciones, esa longitud de paso, los braceos, el equilibrio dinámico, la postura, si tenemos apoyos o ayudas que nos permitan llevar a cabo una mejor marcha, todas esas cositas las podemos ir apuntando y reflejando en esa escala de marcha. Pero la principal herramienta con la que quiero que nos quedemos en esta ponencia de hoy es con el test Time Up and Go. Es una herramienta súper sencilla que nos va a servir tanto a fisios como a cuidadores para medir realmente el riesgo de caída que tiene la persona. Y además es que es súper sencilla y súper cómoda de poder practicar. De hecho, no se necesita prácticamente nada. Se va a llevar a cabo una medición del tiempo que tarda el usuario, el paciente, en levantarse de la silla, recorrer 3 metros en línea recta, girar y volver a sentarse en la misma. Y además, sí que es cierto que para poder medirla se va a emplear el producto de apoyo habitual.
¿Qué quiere decir? Pues que si la persona se desenvuelve de manera habitual con un andador o con una muleta, pues vamos a utilizar ese producto de apoyo para evaluar. No vamos a pretender que la persona lleve a cabo esa marcha sin tener ese producto de apoyo, ¿no? Porque no va a ser real la medición. Obviamente, si está acostumbrada a llevar andador, si le quitamos el andador para la prueba, el riesgo de caídas va a ser mucho mayor. ¿Cómo se va a interpretar? Bueno, pues nosotros le pedimos que ande, que se levante de la silla, que ande 3 metros, que vuelva a girar y se siente. Y interpretamos menos de 10 segundos, bajo riesgo de caída. Entre 10 y 20 segundos hay riesgo de caída, hay fragilidad. Y si se tarda más de 20 segundos, el riesgo de caída va a ser elevado. Ahí se nos tiene que encender una bombilla amarilla y tenemos que tener cuidado porque esa persona va a poder sufrir una caída más pronto que tarde. Por eso tenemos que intervenir. En ese tipo de casos hay que intervenir sí o sí y además en diferentes ámbitos a nivel multidisciplinar. De hecho, nosotros vamos a describir, ¿no? o a reflejar la intervención fisioterápica en demencias mediante la ejecución de actividades físicas y cognitivas. ¿Por qué nos vamos a centrar en eso? Porque vamos a necesitar que ese tipo de conceptos, ese tipo de intervención, estimule al paciente para evitar esa pérdida o olvido de todas esas actividades. De hecho, vamos a fomentar al máximo el nivel de autonomía del paciente que se pueda, el que se pueda, intentando mantener en la medida de lo posible las capacidades del usuario dentro de sus posibilidades, para poder conservar el máximo nivel de bienestar físico, mental y social. Dentro de todas las esferas de la persona vamos a intentar que, bien con fisioterapia o bien con otra serie de cuidados en los que nos atañe nuestra labor, pues consigamos mejorar ese bienestar. Y además, como objetivo último, pues efectivamente mejorar la calidad de vida del paciente por encima de todos los aspectos o de muchos otros. Necesitamos que tanto paciente como cuidador habitual estén mejor. Bien, pues por ello vamos a contar con objetivos específicos para trabajar en fisioterapia. Por un lado, vamos a trabajar la calidad en la deambulación, la independencia en esas transferencias, la movilidad articular y tono muscular, esa postura. Vamos a intentar evitar esos dolores articulares y musculares o disminuirlos, aliviarlos, reducir o evitar esas caídas, estimular el lenguaje y su capacidad de expresión y además vamos a fomentar esa socialización, esa mejora del estado anímico, esas relaciones con sus compañeros de trabajo, si aún mantiene esa conexión con ellos, con su familia, con sus amistades cercanas, con su pareja, con sus hijos, bueno, con todas las esferas que tengan que ver con el aspecto social de la persona. Y además es que tenemos que trabajar todas estas cosas y además atender a la fase de la enfermedad, porque ese va a ser el principal condicionante para trabajar unos factores u otros. Además, aquí van a influir diferentes elementos como la personalidad, el nivel de apatía, el contexto en el que se encuentra la persona, si es favorable, desfavorable, pero sobre todo la fase de la enfermedad. Y además, en fisioterapia vamos a centrar el tratamiento en tres aspectos principales en el paciente con demencia. Nosotros vamos a trabajar el dolor, vamos a trabajar la disfunción respiratoria y vamos a trabajar la capacidad funcional global del individuo. Dentro del dolor vamos a hablar de masoterapia como técnica que va a consistir en manipulaciones terapéuticas que van a modificar el estado de los tejidos subyacentes, y dependiendo de los tipos de masaje y de los objetivos, vamos a hablar de relajante, descontracturante, circulatorio, el drenaje linfático manual o otra serie de masajes que puedan emplearse pues bien con el alivio del dolor y de la disfunción, en este caso para el dolor, para la eliminación de adherencias o rigideces o su tratamiento, que muchas veces no se consigue, o para la activación de la circulación periférica. Ese es uno de los efectos de la masoterapia. Pero además, también podemos emplear la termoterapia, ¿no? La aplicación de calor sobre el organismo por medio de cuerpos materiales o de radiaciones, elevando la temperatura corporal por encima de los niveles fisiológicos. Se va a estimular la circulación periférica, va a tener efecto analgésico, descontracturante y además
Vamos a emplear aquí pues, los hot packs, las bolsas de calor o las clásicas lámparas de infrarrojos. Todo esto se puede utilizar en fisioterapia. Otra forma de trabajo es la aplicación de frío, la crioterapia, como agente terapéutico. Aquí se van a obtener efectos antiinflamatorios, calmantes, puede relajar en unos casos, puede a lo mejor no ser tan indicado en otros, pero quizá en articulaciones inflamadas por golpes o en dolores que tengan que ver por traumatismos, incluso en molestias relacionadas con la rehabilitación, en la vuelta a la calma, sí que está indicada. Y aquí pues vamos a hablar de los cold packs, las bolsas de hielo, los sprays fríos, que van a ser elementos que nos van a enfriar una superficie corporal y nos van a permitir, pues eso, reducir la temperatura con todo lo que conlleva, con diferentes beneficios o diferentes desventajas según donde los apliquemos. Otro de los métodos para trabajar el dolor es la hidroterapia mediante baños de contraste. Y aquí vamos a hablar de dos cubos o dos receptáculos donde se va a introducir agua caliente y agua fría. Y entonces, mediante periodos cortos de tiempo donde se alterna un tipo de agua y otro, pues vamos a conseguir esa reducción del dolor, esa disminución de la inflamación, estimulación de la circulación, efecto sedante. Tiene diferentes efectos dependiendo del tipo de problema, pero sí que es un agente que puede ayudarnos contra el dolor. Dentro de la disfunción respiratoria de ese trabajo, pues vamos a emplear fisioterapia respiratoria. Aquí no es mi especialidad, pero sí que es cierto que se puede hablar de prevención, tratamiento y estabilización de desórdenes que tengan que ver con ese aparato respiratorio. Aquí pues vamos a mejorar esa ventilación pulmonar, el intercambio de gases, la función de esos músculos respiratorios, la tolerancia al ejercicio y la disnea. Y por ello vamos a llevar a cabo dentro de todo ese trabajo fisiorrespiratorio, pues esa reeducación en la inspiración y expiración, esa respiración abdominodiafragmática que parece como que es la indicada en muchos casos para esa mejora de la ventilación pulmonar, esa reeducación de la expectoración y de la tos. También podemos trabajar los drenajes posturales y el entrenamiento de esa coordinación, respiración, actividad física, ¿no? Cuando introducimos un ejercicio en el individuo, necesitamos que el sistema respiratorio se acople a ese ejercicio para poder nutrir a esos tejidos, a esas estructuras del oxígeno necesario para todos esos procesos. Por eso es importante que ambos sistemas pues, se coordinen. Bien, dentro de la capacidad funcional global, vamos a hablar sobre todo de ejercicio terapéutico. Sí que es cierto que el ejercicio terapéutico puede influir positivamente en el tratamiento del dolor, por supuesto, en el tratamiento de esa disfunción respiratoria, pero dentro de las demencias va a ser primordial llevar a cabo ejercicio terapéutico, aplicación de movimientos activos, asistidos o resistidos, incluso pasivos, con el fin de mejorar la movilidad articular, la fuerza y la coordinación en ese paciente con demencia. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir muchos beneficios que tienen que ver con la rehabilitación de esa persona que tiene diferentes capacidades alteradas, pero que mediante la ejecución de ejercicio puede recuperarlas o puede mantenerlas, que no es poco. Un buen punto para la práctica puede ser el comienzo de movilizaciones analíticas de las diferentes articulaciones dentro de cada persona de forma individual, a nivel pasivo, y luego introducir movimientos activos, resistidos o activo-asistidos primero, dentro del resto de articulaciones e involucrando estructuras más grandes para conseguir ya pues otra serie de mejoras en el individuo. Posteriormente, pues ejercicios más específicos de coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia, pero aquí con lo que nos tenemos que quedar claro es con que necesitamos empezar la casa por abajo, por los cimientos. Dentro de otra de las técnicas tenemos también la reeducación postural, ¿no? La corrección de esas posturas viciosas que van a generar rigideces, úlceras y otros trastornos que van a interferir en esa vida del paciente. Y además esa reeducación se puede trabajar en diferentes posturas, tanto en sedestación como en bipedestación, en los decúbitos. Y además, una de las herramientas que a mí personalmente me gusta mucho es la tecnología láser, en la que nosotros vamos a percibir mediante feedback, un feedback externo, cómo tenemos una articulación decolocada respecto a un punto externo. Y sobre eso poder trabajar conciencia corporal. Eso es súper importante, porque nosotros para poder mover necesitamos saber
en qué punto estamos moviendo. Necesitamos sentir para mover. Eso es importante. Otro de los trabajos que se puede hacer, pues la mecanoterapia, ¿no? El empleo de finesioterapia mediante gimnasios de rehabilitación, mediante movimientos que pueden ser primero asistidos, luego dirigidos, resistidos, diferentes trayectorias, diferentes pesos, kilajes, que van a servir para readaptar a la persona y de acondicionamiento y de mejora de capacidad funcional y del resto de fuerza y el resto de actividades que le permitan a la persona volver a hacer esas actividades que antes no podía hacer. Tenemos ahí pues miles de ejercicios y de aparatos como el pedalier, las ruedas de hombro, las escaleras, las mesas de manos, las espalderas, las paralelas, la cinta de correr. Hay muchísimos aparatos dedicados al trabajo. De hecho, De hecho, es importante el entrenamiento de la marcha, del equilibrio de las transferencias, mediante toda esa serie de aparatos. Nosotros en la casa, como decimos, lo suyo es que la empecemos desde los cimientos. Por eso, si la deambulación independiente no es posible, pues se va a asistir mediante ayuda física, con supervisión, y mediante ayuda técnica, mediante paralelas, barras, bastones, con andador y con otros elementos. Si nosotros conseguimos una independencia o una mayor capacidad en esa ejecución, pues ya podemos introducir otros elementos como una rampa, unas escaleras, la marcha en terreno irregular, los obstáculos. En fin, tenemos muchas posibilidades desde la fisioterapia para trabajar con este tipo de pacientes. Y además, podemos introducir otra serie de ayudas técnicas como las transferencias, como las tablas de transferencia, perdón, como agarraderas, bancos, sillas ergonómicas, grúas, que nos van a servir para hacer un poquito más fácil, ¿no?, la independencia de la persona o el trabajo de esos cuidadores que tienen que bregar y que tienen que asistir a esa persona. Por eso es importante también educar sobre las ayudas técnicas posibles que podemos ofrecer tanto a pacientes como a cuidadores. Dentro de otros tratamientos, pues también destacar la piscina de hidroterapia, que nos puede servir para trabajar en condiciones de desgravitación y mejorar ciertos aspectos que tengan que ver con la movilidad, ¿no?, de esa persona y que pueda ejecutar actividades con una menor resistencia, como la que nos puede brindar el trabajo en el agua. Y por otro lado, pues bueno, pues entender que dentro de la fisioterapia la mejora de la calidad de vida tiene que ser el objetivo último en el paciente con demencia y que se tiene que mantener por todos los medios la autonomía e independencia y, si puede ser, la mejora en las capacidades físicas. Vamos a reducir siempre el inmovilismo y trabajar ese deterioro que el paciente pues va a llevar a cabo conforme vaya avanzando las fases de la enfermedad. Además, ese tratamiento siempre se tiene que adaptar a cada paciente, es decir, todo lo que hemos comentado sobre barras, sobre paralelas, sobre termoterapia, crioterapia, todo eso son herramientas que tiene el fisio y que puede coordinar con los cuidadores para trabajar con esa persona, pero siempre hay que individualizar en cada caso. Bueno, dentro de las funciones de la fisioterapia, lo principal es trabajar con esa persona con demencia, pero también tiene que entrenar y tiene que brindar a ese personal de atención directa, a ese cuidador, para conseguir obtener esos mejores resultados en el proceso de intervención del paciente. Además, bajo mi punto de vista, parece que el cuidador es un agente fundamental en el devenir de la calidad de vida del paciente con demencia. Y su rol casi que va a ser casi tanto o más importante que el del fisio para conseguir esos objetivos. ¿Por qué? Porque ese cuidador, por la relación que establece con la persona, por el tiempo que le dedica, por sus propias competencias y por la figura que puede ser la que marque el camino, creo que puede influir tanto positiva como negativamente en ese mantenimiento de las capacidades o en ese trabajo. Y por eso necesitamos que el cuidador sepa qué es lo que tiene que hacer y que la figura del cuidador sea fuerte y sea parte fundamental en el proceso de atención del paciente con demencia. Por eso nosotros, como fisioterapeutas, tenemos que instruir a esos cuidadores, a ese personal de atención directa, en las siguientes tareas. Por un lado, la vigilancia y corrección de alteraciones posturales, mediante el empleo de cojines y de reposapiés que ayuden a la persona a encontrarse en mejores condiciones.
mediante el empleo de paseos diarios para el mantenimiento de la marcha, la mejora de las transferencias, movilizaciones analíticas articulares. Sí, podemos entrenar a la persona para que realice movimientos en articulaciones que sean dolorosas, que sean rígidas, que parece que van perdiendo destreza neuromotora y que vayan a ser determinantes a la hora de la persona poder ejecutar unas actividades u otras. Y por tanto tenemos que entrenar a esa persona para poder llevar a cabo ese tipo de tareas. También podemos entrenar a estos cuidadores para practicar suaves masajes de carácter circulatorio, ¿no? Determinadas extremidades que sea conveniente, siempre bajo la supervisión o bien de un fisio o bien de un médico que haya prescrito pues ese tipo de terapia y pues efectivamente siempre bajo las recomendaciones de ambos profesionales que avalen, ¿no? Ese trabajo que sí, que lo puede hacer un cuidador, pero, oye, pues siempre contando con que quizá esa técnica de masoterapia, pues debería estar supervisada o al menos prescrita por un profesional que sepa de ello y que sepa las contraindicaciones. De hecho, ahí es más importante el saber qué no hacer al saber qué hacer. Y además, pues también podemos conseguir que los cuidadores pues ejecuten tablas de cinesiterapia, de psicomotricidad, otras tareas de musicoterapia y de relajación. Dentro de esas tablas de cinesiterapia, y eso va a ser súper importante, podemos instruir al cuidador para que se ejecuten ejercicios sencillos, tanto de forma activa por cuidador y paciente como de forma asistida, introduciendo movilizaciones globales de cadera, de cuello, de tronco, de otras extremidades, de cabeza, de miembros superiores y de miembros inferiores y con diferentes niveles de dificultad. De hecho, se pueden realizar de pie, sentado, con apoyo, se pueden llevar a cabo repeticiones desde las 5 hasta las 10, 15 o 20. En definitiva, nosotros podemos ejecutar una tabla de ejercicios siendo cuidadores y además apoyándonos en un fisioterapeuta, ¿eh? Precisamente para eso, para poder llevar a cabo toda esa serie de movimientos que van a encuadrarse dentro del ejercicio terapéutico y que le va a permitir a esa persona con demencia mantener esas capacidades y permitir que no nos atrofiemos y que si mantengamos dentro de la medida de lo posible toda esa autonomía y toda esa calidad de vida. Bien, dentro de las tareas del cuidador, pues también trabajar la psicomotricidad, donde se van a combinar aspectos físicos y cognitivos, trabajo con elementos como el lenguaje, la memoria, la atención, la lateralidad, el reconocimiento del esquema corporal. Y aquí pues hay que hablar de la terapia ocupacional, ¿no? Que también nos puede echar un cable y sobre todo pues ser parte súper importante de ese trabajo del cuidador con el paciente con demencia. Ellos saben muchísimo más que nosotros pues sobre determinadas actividades, ¿no? Que pueden eh, coordinar y recopilar esas actividades que tienen los pacientes en su día a día e introducir ciertas terapias, ¿no? De reeducación psicomotriz y poder combinarlas para poder desarrollar aún más esas capacidades. De hecho, parece que el nombre del congreso le viene muy bien, ¿no? Ese tipo de pacientes. Congreso multidisciplinar, porque efectivamente el paciente con demencia tiene que recibir una intervención multidisciplinar. Además, pues bueno, pues también se puede emplear la terapia con música para combinar aspectos físicos y cognitivos y bueno, integrarlos en el contexto de la música que siempre pues va a aportar a lo mejor un punto a nivel anímico y de socialización que no tengamos en otros tratamientos. Otra técnica puede ser la de relajación, que también le va a venir muy bien al paciente con demencia, porque va a tener también esa alteración en la conducta conforme avance en las fases. Y por eso, pues bueno, también podemos seguir programas o podemos seguir ciertas tablas que nos ayuden a conseguir esos estados, ¿no? De relajación que van a ser más óptimos para desarrollarse en el día a día, para mejorar también en sus actividades de la vida diaria. Pero lo principal aquí es esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un trabajo de fisioterapia sobre los cuidadores en el paciente con demencia. Y es que sí, la fisioterapia va a jugar un papel súper importante en ese paciente con demencia, pero el cuidador, bajo mi punto de vista, va a jugar un papel mucho más importante, como hemos comentado ya, por el tiempo que pasa, por el contacto que se establece con la persona y por la cantidad de cosas que se pueden conseguir si esa relación va a buen puerto y se construye sólida, ¿eh? De hecho, yo comentaba que son pieza clave y que se tiene que respetar a esas personas como tal, no como cuidadores
meros cuidadores, sino como personas súper importantes que pueden marcar el camino. Otra parte a destacar es que dentro de la fisioterapia, dentro del tratamiento de fisioterapia en el paciente con demencia, hay que hablar del componente cognitivo, que siempre va a ser el rey, siempre va a ser la pieza angular, perdón, la piedra angular, ¿no? Una pieza fundamental y va a estar por encima de todas las cosas. Sí que es cierto que a nivel de fisioterapia, a nivel físico, terapéutico, podemos hacer muchas cosas, pero si el nivel cognitivo del paciente no va a ofrecer muchas posibilidades, no digo que no haya que hacer nada, pero las cosas se pueden complicar. Aquí ponemos el ejemplo del coche y del conductor. Cuando nosotros tenemos problemas en un coche a nivel mecánico, ¿no? Se rompe pues una parte del motor, se quema, tenemos ahí una rueda que tenemos ahí pinchada o tenemos problemas en la transmisión, muchas partes. Son problemas mecánicos que en mayor o menor medida parece que se pueden trabajar mejor. Pero cuando el conductor pierde la cabeza o no hay conductor, o es irresponsable, o no, o directamente no hay conductor, el coche, por muy bien que tenga el resto de piezas, no va a ningún sitio. Por eso es importante tener en cuenta el ejemplo del coche y del conductor. Además, no todos los pacientes van a responder de la misma forma ante un determinado tratamiento. Por eso vamos a tener que atender de forma específica cada caso concreto. Aquí hay que empatizar para entender, pero tampoco podemos sacrificar demasiado. Bajo mi punto de vista, el quemado profesional también hay que vigilarlo muy de cerca. Y además, pues bueno, como cualquier acto sanitario, pues siempre ese trabajo con las personas, pues nos va a brindar sorpresas y cuanto mejor estemos preparados, pues casi que vamos a hacer las cosas siempre un poquito mejor. Así que formación y práctica para mí creo que es una de las claves del éxito. De acuerdo, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mi aporte. Muchas gracias. Hola Javier, nada, muchísimas Ujú. gracias a ti. Ahora, si le echas posteriormente un vistacico a los comentarios, bueno, vas a poder Sí, ver que la gente está todos encantados con tu ponencia. Todos han ajá, bueno, sido muy, muy interesante y que lo has explicado muy bien. De hecho, mira, no es una pregunta, pero es un sí, comentario que quiero destacar de sí. Naroa, que bueno, buen comunicador, Mm, muy bien preparada la presentación y se nota que sabe de lo que habla. Mi pareja es profesor de mm. educación física y está viéndote también, Javier. Te da la enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculparme porque antes te lo comentaba, tenía ahí un poco ahí, bueno, pues como el 50% de la población española, el resfriado ahí, que no me deja expresarme a veces con claridad, pero bueno, pues se hace lo que se puede No, siempre, ¿no? se te Súper ha chulo, la entendido verdad que. fenomenal, sin Ujú. problema. Perfecto. Pues nada, ¿Alguna? vamos a comentar un Sí, par de preguntillas. sí, claro que sí. Ujú. Vale, pues tengo por aquí anotado. Por parte de Alberto Garrido, nos Sí, pregunta, como sanitarios, ¿qué consejos le sí. podríamos dar a este tipo de pacientes para mejorar la seguridad del entorno, para así prevenir caídas y lesiones durante la rehabilitación? Pues muy buena pregunta. Yo creo que ahí quizá no es en sí tan importante el hecho de qué cosas se pueden trabajar, ¿no? En cuanto al entorno, sino que es súper importante tomar la decisión de que hay que poner ahí los medios. Porque muchas veces no se hacen cosas porque no se toman las decisiones. Es decir, y de hecho creo que voy a poner un ejemplo real, ocurrió en mi práctica clínica, es una persona invidente que tenía problemas determinados ahí relacionados con a nivel digestivo y demás, y pasó por un proceso muy complicado y esa persona vive en un primero, pero hay un tramo de escaleras que no le permitió después de salir, perdón, del hospital, poder ni mucho menos subir a casa ese tramo de escaleras y poder hacer una vida independiente y ni mucho menos, que es lo más importante, poder bajar en su recuperación, salir a la calle, volver a socializar, porque dentro de su problema de visión, pues él tiene un entorno relacional que sí que le permite ser sociable. Pero Sí, evidentemente ese problema que tenía con la adaptación en cuanto a las ayudas técnicas en el entorno, pues no le permitía volver a bajar para abajo, ¿no? Ese tramo de escaleras. sí, Entonces ahí, ¿qué es más importante?
trabajar las capacidades físicas de la persona y sacar mucha fuerza o mejorar mucho la resistencia, porque también había un problema de capacidad respiratoria, o es más importante primero hacer la casa, como hemos comentado, por los cimientos y decir, bueno, es que primero esa persona necesita una ayuda técnica básica, que es la barandilla. Y por eso lo principal que hay que hacer es llamar a un carpintero o llamar a una persona que se dedique y poner una barandilla para que lo primero la persona pueda trabajar el descenso de escaleras con ayuda, con barandilla, ¿vale? Porque ¿de qué me sirve tener capacidad para ir de una habitación a otra si eso la persona ya lo tiene y es muy bueno que lo consiga y puede lavarse, puede hacer sus AVD, pero si luego en las instrumentales, en las actividades instrumentales fracasamos y no conseguimos darle al paciente lo que quiere, que es volver a salir a la calle. Por eso realmente, ¿qué recomendaciones se le pueden dar en un entorno a una persona que tiene demencia? Esta persona no tenía demencia, pero creo que en cualquier problema que tenga que ver con limitación funcional, lo más importante es valorar primero, bien como fisios, incluso como médicos, quizá a lo mejor el geriatra puede ser una figura importante, valorar qué es lo que le falta a la persona para, dentro de todas esas esferas, mejorar, mejorar su capacidad funcional. Por ejemplo, en este caso el problema eran las escaleras, en otro caso, pues a lo mejor será que no tiene una agarradera y en el baño ya se ha caído una vez o dos veces y necesitamos una banqueta antideslizante para el baño, necesitamos una barandilla, necesitamos una persona que ayude al cuidador principal para poder descargar también ese trabajo que hace el cuidador. Yo creo que lo que hay que hacer primero es valorar. Antes de cambiar, valorar qué es lo que falla y qué es lo que se puede mejorar. Espero no enrollarme mucho. Discúlpame, pero es que son No, cositas nada, que nada. van Nada, toda la saliendo. información es bienvenida, claro que sí. No, Sí, y que nos encanta que nos cuentes. Además, desde la práctica y de la visión personal es cuando mejor se expresan sí. los conocimientos, ¿sabes? Fue un caso Y muy cercano, la verdad soy que la sí. con la siguiente pregunta, porque nos Sí, dice Jorge, trabajar con este tipo de pacientes no siempre es fácil. ¿Cómo abordáis los desafíos emocionales y de comportamiento durante las sesiones de fisioterapia? buena pregunta. Yo creo que quizás es una asignatura pendiente para una buena parte de los fisios, en los que una parte en la que yo me incluyo. ¿Por qué? Porque realmente ahí juega un papel súper importante el ego de la persona. Parece que cuando tenemos un ego muy alto y en este tipo de profesiones donde se tiende a achacar todos los éxitos y todos los fracasos de un paciente o de un trabajo con un paciente, parece que la persona es más importante, es decir, el fisioterapeuta o el profesional sanitario es más importante que el contexto del propio paciente. Y ahí el ego juega un papel fundamental. Yo creo que como fisios y como profesionales sanitarios tenemos muchas veces que poner los pies en la tierra, porque muchas veces estamos trabajando en la luna. Entonces, yo me creo que lo más importante es saber exactamente hasta dónde podemos llegar. Es decir, no podemos querer volar sin tener alas. Por eso, un paciente que tiene una fase avanzada de la enfermedad, tenemos que ya saber de base que no vamos a tener oportunidad para ciertas cosas. Es decir, no tenemos oportunidad para conseguir ciertos aspectos. Pero eso como profesionales tenemos que asumirlo en primer plano. Es decir, no podemos pretender que una persona en una fase avanzada de una demencia pues vuelva a recuperar una autonomía que le permita quizá hacer la vida que hacía hace 10 años. Entonces, quizá asumiendo esa fase de la enfermedad, podemos, por un lado, eliminar esa frustración, gestionar a nivel mejor esas emociones que nos puede producir un fracaso, que no es fracaso, pero una falta de alcance en esos objetivos y a partir de ahí podemos ser incluso más felices con nuestro trabajo, porque vamos a conseguir ceñirnos a lo que realmente se puede hacer. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer o me estoy poniendo las expectativas muy por encima? Yo creo que la decepción, yo creo que ya no solamente a nivel fisioterapeuta, paciente, sino que en muchos ámbitos y sobre todo a nivel laboral, fallamos porque nos ponemos las expectativas súper altas y a veces tenemos que quedarnos un poquito más abajo. Quizás sí, ese es mi enfoque, ¿no? Sí, 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 y totalmente válido, ¿eh? Totalmente válido y comprensible.
Vale, Quizás y sí. ya, y ya Sí, terminaríamos con la última pregunta, a veces que yo también estoy igual. Em, sí. Nos dice Rosa Martínez. Enhorabuena, Javier, por tu presentación. Estoy encantada. Gracias. Muchas Me gracias gustaría a todos. realizar una pregunta. ¿Cuáles son los puntos clave que tomáis en cuenta al diseñar un programa de ejercicio individualizado para pacientes con demencia? ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, yo creo que los puntos clave van a pasar casi que todos. Bueno, yo creo que lo vamos a resumir por una palabra, porque eso yo creo que tiene que quedar súper claro. A mí me gusta reflejar el trabajo de la fisioterapia en demencias bueno, son dos palabras, ejercicio terapéutico. ¿Vale? O sea, eso tiene que quedar súper claro. Yo creo que esa es realmente la piedra angular. ¿Por qué? Porque el ejercicio, estamos cansados de decirlo, hay muchísimos estudios, es una forma a nivel físico, mental y social de mejorar todas las estructuras de la persona. Pero, ¿qué puntos a destacar son los ideales a la hora de ejecutar un programa analítico, ¿no? Personalizado para un paciente con demencia? Pues ahí yo creo que me tengo que retrotraer a la evaluación. Hacer primero una buena evaluación y tenemos que saber primero qué problemas o qué limitaciones tiene la persona, porque la demencia es súper amplia, ¿no? Entonces, hablábamos de diferentes escalas, hablábamos de diferentes limitaciones, hablábamos de aspectos muy concretos a nivel de evaluación fisioterápica, y yo creo que ahí merece mucho la pena primero pararse a pensar y decir cuáles son los objetivos. De hecho, es que creo recordar que en la carrera, una vez, ya como anécdota personal, me contaron ahí un caso clínico, yo lo dije todo muy bien, pero ¿sabes lo que ocurrió? Que no me centré en los objetivos. Dice, pero claro, tú estás contando lo que se puede hacer, pero céntrate en la persona y llevaba razón. Por eso, muchas veces se pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué necesitamos hacer con cada persona? Por eso, primero evaluar bien y ver cuáles son las limitaciones principales a nivel social, físico, mental, qué necesitamos. Y luego, a nivel físico, fisioterapeuta, rehabilitador, médico. A nivel mental, quizás psicólogo, psiquiatra, otros profesionales, apoyo con la familia. Y a nivel social, pues a lo mejor mejorar el contexto, explicarle a la familia lo que ocurre. En definitiva, primero ver limitaciones y sobre ellas trabajar. ¿Vale? Yo creo que es más o menos un poco la forma de verlo. Ujú. Totalmente, construir la casa primero por la base, ¿no? De Sí, nuevo, sí. de nuevo. Sí, sí, primero hacer la casa por los cimientos, si no es que se nos va a caer, se nos va a Sí, caer el día menos pensado. Así totalmente. es. Pues nada, con Ujú. esto ya no hay ninguna preguntita más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, está a tiempo. He Si visto por no, ahí, pues, bueno, he visto por ahí una preguntilla. eh, bueno, esa la he visto ya, esa la has comentado tú, vale, es la misma. sí, a ver, Eh, a lo mejor se me ha podido pasar. sí, Como hay tanto, muchas gracias, muy interesante. A lo mejor sí, se me ha podido pasar alguno, pero creo ajá, que lo esencial, más allá de que muy la gente bien, está encantada, lo ajá, hemos tocado ya. Pues nada, si muy no hay bien, ninguna pregunta más, bueno, perfecto. que la ponencia de hoy que has presentado, bueno, creo que has Ujú. enmarcado de verdad esa verdadera importancia, ¿no? Del papel de la Ajá, sí, fisioterapia, no solo del cuidado de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y demencia, sino que también te has enfocado mucho en ese gran abanico patológico en el que podéis sí, actuar, ¿no? sí, por Entonces, supuesto. Ujú. nada, desde la organización, nuestra más sincera enhorabuena, que estamos muy Muchas gracias. agradecidos de contar con un profesional como tú, de que hayas compartido con nosotros esos Sí, conocimientos y esas habilidades y de que ujú, hayas destacado ese papel tan esencial que es el fisioterapeuta, ¿no? Y de su impacto en la rehabilitación de estos pacientes. Así que, ujú. por nuestra parte, muchísimas gracias. Y también, por Bueno, supuesto, ujú. agradecer también a los congresistas que hoy os habéis reunido con nosotros en esta cuarta jornada de información multidisciplinar sanitaria, que bueno, si no fuera por vosotros, no podríamos crear este espacio de aprendizaje tan Claro dinámico que y tan sí. colaborativo, ¿eh? Así Ujú. que nada, nos despedimos ya, que Muy bien. Pues por ahora ya. bueno, daros también las gracias por poder contar un año más bueno, pues con vuestra atención y con vuestro cariño, que al final siempre pues se agradece muchísimo que a uno lo reciban bien
y que siempre pues es un placer para mí, además para la gente que ponen ahí que muchas gracias, buena ponencia, joder, pues es que da gusto, da gusto de dar Y que siempre podamos contar contigo muchos años eh, más. contenido. Pues claro que sí, y oye, yo encantado. La verdad que sí, muchas gracias y espero volver pronto. Si Dios quiere, ¿por qué no? Gracias a ti siempre. Así que Muy nada, bien. decir por último que tendremos otra ponencia acreditada, webinar, a las 4 de la tarde, hora española, en el que hablaremos sobre las perspectivas integradoras en enfermería familiar y comunitaria con don Miguel Andrés Valencia Contreras y don Alberto Álvarez de Garra. Muchísimas gracias a todos y Muy que bien. paséis buen día. Igualmente.